Las elecciones del domingo pasado fueron las más inciertas del último tiempo. Los resultados además fueron sorprendentes para muchos y el centro político parece haber desaparecido. ¿Será tan así o no? Bueno, es algo que queremos analizar para hablar justamente del escenario actual en materia política, también los cambios que se han producido. Estamos en contacto con el antropólogo de la Universidad de Chile, Pablo Ortúzar, quien está en Escocia, entiendo, dándonos esta entrevista. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos con tu diagnóstico. Mucho se ha hablado sobre lo sorpresivo que es, por ejemplo, el fenómeno de Franco Parisi y cómo además vemos a un José Antonio Kast que pasa sobre Gabriel Boric cuando la verdad es que en el comando de Gabriel Boric esperaban que él fuera el contendor, pero no que pasara primero en las preferencias. Sí, yo partiría con el hecho de que la élite política, por su nivel de polarización, ha sido insistentemente incapaz de hacerse cargo, digamos, de los elementos estructurales que están detrás de la crisis de octubre. Entre ellos está obviamente el tema de pensiones, el tema de salud, etcétera, que son problemas materiales que tienen que ver con la dificultad que hemos tenido para visualizar un país de clase media y generar consenso en torno a ese horizonte, en avanzar hacia consolidar nuestra clase media como un lugar de destino y no como un espacio de tránsito. Eso llevó, ¿cierto?, después de octubre, buena parte de la izquierda pensó que casi que el estallido era en honor a ello e interpretó en base a eso el 80% a favor del cambio constitucional como un apoyo directo a su programa de cambios, de transformaciones radicales. Eso a pesar de que en el gobierno de Michelle Bachelet se había mostrado que ese tipo de programa, que básicamente la idea del otro modelo, de Fernando Atria y otras personas, no tiene el apoyo, digamos, masivo que ellos piensan. Ahora, a este fenómeno yo le he llamado octubrismo, y a mí me parece que con las elecciones esta idea, esta ilusión octubrista termina de caerse, termina de desarmarse. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Eso significa que en el fondo hay una señal donde la gente estaría diciendo que no quiere la refundación que se ha planteado, no sé, desde el camino de la Convención Constitucional, también desde el programa de Boric y de los otros candidatos de izquierda? ¿Tú crees que hay aquí una alerta a decir que eso no es lo que la ciudadanía quiere? Sí, o sea, justamente ese radicalismo, porque básicamente toda la investigación sociológica de muy buen nivel que han llevado, qué sé yo, Juan Pablo Luna, Katia Araujo, muestra que se quieren cambios importantes, pero dentro de una estructura de orden y de estabilidad. En el fondo, la clase media chilena busca consolidarse, o sea, necesitamos movernos hacia un país donde la clase trabajadora le alcance para vivir con su sueldo y no tenga que estar siempre dependiendo de estructuras de endeudamiento, digamos, que los tiene hasta el límite. Pero el problema que hubo es que la izquierda que interpretó esta situación miraba a esta clase media como gente, primero, alienada, toda esta visión del facho pobre, de gente que no entiende, básicamente no entiende lo que quiere, entonces la iban a iluminar. Y esta visión, este tipo de agenda, digamos, fue generando a su vez una reacción radical al otro lado. Lamentablemente hoy día tenemos un sistema político, eso también lo ha mostrado la investigación sociológica, muy polarizado, las élites chilenas están muy polarizadas, mientras que en los sectores medios la expectativa es una de cambio con estabilidad, porque hay mucho que perder. Eso Carlos Peña lo indicó muy tempranamente, que en el fondo la legitimidad de la experiencia vital de nuestra clase media, que la izquierda miraban en menos, y lamentablemente ahora terminamos con una elección en que cada candidato ofrece la mitad de lo que se espera. O sea, claro. Kast ofrece orden sin cambio y Boric está ofreciendo cambio sin orden, y obviamente eso nos pone en una situación sumamente compleja, digamos, y volátil. Ayer, de hecho, Pablo, ese punto del cambio y del orden lo mencionaba, por ejemplo, la presidenta de la Cámara Alta del Senado, Jimena Rincón, decía que no se podía dar esta mirada dual, digamos, de o cambio u orden. Tiene que ser cambio con orden y orden con cambio, digamos. Y aquí te quiero hacer la siguiente pregunta. Tú sí haces el análisis desde la mirada de la izquierda, desde este octubrismo, como tú defines. Y hay algunos sectores que dicen que los resultados de las últimas elecciones, especialmente en el Congreso, son una victoria en este escenario para la derecha. Pero uno también tiene que poner las cosas sobre la mesa y decir, ojo, aquí hay dos extremos que llegan a la elección presidencial y son los sectores moderados, también de la derecha, los que son los grandes derrotados. Y esto también considerando lo que ha sido el proceso constituyente, ¿no? Sí, eso también es relativo. Si uno mira las votaciones,
quien obtuvo, los partidos que obtuvieron más votos fueron RN y la UDI en esta pasada. Entonces, no es evidente que en el fondo que toda la derecha que esté llegando al Congreso sean sectores extremos ni nada por el estilo. Pero sí hay un fenómeno de polarización que es muy complicado. Kast representa posiciones muy duras, pero al mismo tiempo uno está frente a una izquierda que fue, digamos, que miró para el lado frente a la violencia callejera, o sea, que la justificó, la toleró, la consideró valiosa incluso en su momento, que ha mirado sistemáticamente para el lado respecto al etnonacionalismo violento que ha ido surgiendo en la Araucanía, junto con, digamos, el crimen organizado. Entonces hay una serie de fenómenos que fueron alimentando esta escalada a los extremos que claramente no le hace bien al país. Podemos estar metiéndonos en un callejón sin salida, en vez de buscar, digamos, consensos básicos, porque por eso volví a octubre. El acuerdo del 15 de noviembre se suponía, en ese momento se hablaba, digamos, era lo que había en el aire, que el cambio constitucional era simplemente una herramienta para buscar transformaciones sociales, transformaciones institucionales, que lograran ajustar el desajuste que hay entre estructura social y estructura institucional. Sin embargo, el elemento, digamos, social de la crisis fue siendo dejado de lado por completo y se convirtió simplemente en una lucha de discursos políticos cada vez más radicales. Entonces, esta alienación, este desajuste y este abismo entre política, entre élites políticas y ciudadanía ha seguido creciendo. Y eso es muy problemático. Pablo, en estos dos conceptos que tú dices son los que en el fondo están sobre la mesa, que es mayor orden y las demandas sociales, por así decirlo, y los cambios. ¿Tú podrías decir cuál de las dos pesa más? Porque me da la sensación de que va a ser la que más pese la que va a determinar esta elección, más que los candidatos puedan empezar a recoger posturas y planteamientos que no son necesariamente los suyos, porque ahí también se corre el riesgo de que se vea impostado, de que en el fondo tampoco sea creíble. No sé si vamos a poder ver a un José Antonio Kast súper abierto y progresista, pensando en tener cambios, pidiendo el fin de las AFP. No sé, me cuesta imaginarlo. Y ya vemos a un Gabriel Boric que intenta recoger ese tipo de temas, pero también uno se empieza a preguntar, ayer, no sé, habló de más comisarías, de más carabineros, y a uno le empieza como a surgir la duda de si eso tiene que ver con lo electoral o realmente hay una convicción y un cambio de opinión. ¿Aquí va a ser que uno de los dos pese más o va a ser que realmente los candidatos van a tener que hacer un trabajo de abrir no solo su cabeza, sino la cabeza de los cercanos también para acoger realmente lo que quieren los otros, la otra mitad? Sí, yo creo que aquí la gran duda que hay respecto a los dos candidatos es qué tan creíbles son sus posiciones políticas y su moderación en este caso, considerando la gente que los rodea, en el fondo. Esa es un poco la pregunta. Y sí, o sea, uno de los temas que a mí me interesa mucho discutir es que en el fondo las necesidades humanas y los bienes humanos son jerárquicos, no valen todos lo mismo. No todos los temas que nos importan, no todos los bienes que necesitamos son igualmente importantes. Y en el fondo tenemos un desajuste y las élites tienden a alienarse porque quienes vivimos, digamos, cómodamente, damos por descontados muchos de estos bienes básicos. Entonces, cuando se discuten estos temas, tendemos a irnos ya a la quinta derivada. Qué sé yo, Boric hablando contra el rodeo, unas cosas como muy rebuscadas, cuando a lo que deberíamos poner la atención es justamente al aseguramiento de ciertos bienes básicos que hoy día la mayoría de la población chilena siente amenazado. Hemos vivido 2 años de una crisis excepcional, digamos, a nivel de la vida humana. O sea, pensar que buena parte de la población chilena, o casi toda la población chilena, estuvo encerrada durante meses en sus propias casas, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, la normalidad en ese contexto adquiere un valor mayor. Y yo creo que en eso los sectores de la élite de izquierda están se perdieron en eso. O sea, siguen transmitiendo desde octubre de 2019, cuando la sensación era que no había mucho que perder y que se podían hacer cambios radicales sin arriesgar demasiado bienestar y sin destruir condiciones digamos, básicas de vida, digamos. Sin embargo, hoy día la situación ha cambiado y a mí me parece que ambos candidatos
tienen que dejar de lado los gustitos ideológicos, las cosas identitarias, ambos tienen como elementos identitarios muy fuertes dentro de sus programas, y concentrarse y ojalá buscar consensos generales, digamos, en reformas estructurales que hagan más fácil la vida de las clases medias chilenas y que se orienten a consolidarlas de aquí a 15 años. Ahora, el punto, o Pablo, 20 años. y siguiendo un poco la línea que tú estás comentando con nosotros y también Carla, cuando tiene que dejar esos gustitos identitarios, como tú dices, el punto es cuando va perdiendo identidad también el candidato. Y cuando pierde identidad, cuando se hace evidente de que aquí más bien es un tema solamente de los próximos 17, 16 días. ¿Cómo se maneja ese equilibrio también? Porque, por supuesto, aquí hay dos proyectos que uno tiene claridad hacia dónde van y que obviamente cualquier cambio de manera sustancial, ya sea con equipos nuevos, en el corto tiempo, insisto, en el corto tiempo que tienen para demostrar ese punto y para ir al centro, que es finalmente lo que se busca, van perdiendo la mirada central de lo que fue su proyecto político, más allá del programa, porque obviamente el programa, tomando lo que dijo José Antonio Kast en algún minuto, no está escrito en piedra, por supuesto, pero uno sabe evidentemente lo que puede ser un presidente u otro en un gobierno en Chile. Sí, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, al plantear soluciones a las clases medias, las propuestas de Kast van a descansar más, quizá, en estructuras de mercado, y las propuestas de Boric van a descansar más en estructuras de Estado. Pero incluso dentro de esa visión se puede llegar a acuerdos, por ejemplo. Hay temas que son demasiado relevantes. O sea, todos sabemos que el Estado va a tener que ampliarse para generar más prestaciones. Y el tema es cómo generar esa capacidad dentro del Estado. Se necesitan reformas al Estado para que sea capaz de generar mejores y más prestaciones a las clases medias. Sin embargo, esa discusión no existe en la izquierda. Y en el caso de Kast, obviamente, bueno, vamos a ver cuáles son los marcos regulatorios bajo los cuales se pretende permitir la participación de privados en las propuestas que hagan. Porque en el fondo ya tenemos demasiadas experiencias de abuso privado como para considerar que, qué sé yo, licitaciones mal hechas sean aceptables a estas alturas. Aquí está el riesgo de privatizar el Estado, se ha dicho. Por ejemplo, lo que se quiere hacer con empresas estatales, como por ejemplo Codelco. Hay un tema ahí en particular. Claro, pero el gustito ideológico está como más bien en la facilidad de decir esas cosas sin explicar bien qué es lo que se quiere hacer. Y eso es un volador de luces. La pregunta es cómo se hace eso, cuánto cuesta, qué beneficios genera. O sea, ya no estamos, digamos, por eso para ese tipo de eslóganes fáciles. La crisis social es real. El gran problema, el gran riesgo de José Antonio Kast sería seguir en la idea que mucho de su entorno tiene de que la crisis y el malestar son un invento de la izquierda. O sea, si ellos se casan con esa tesis, se van a ir, digamos, ganen o pierdan, están condenados, digamos. Eso sería un desastre. Es tapar el sol con un dedo. Y en el caso de Boric hay un problema de sobregirarse en términos de reforma. Como son como 55 propuestas, la mayoría de ellas carísimas, y que nadie sabe cómo se van a financiar. O sea, todo el problema que tuvieron ahora con Andrea Repeto refleja que ahí ese no es un programa que sea consistente económicamente. Entonces, la pregunta es, yo no creo que la moderación haga menos de izquierda o menos de derecha, digamos, las visiones. Van a ser visiones distintas, pero necesitamos ciertos consensos básicos respecto a cómo hacernos cargo de la crisis social que tenemos. El problema, claro, que tenemos además una crisis política, pero si no somos capaces de lograr cierta claridad respecto a por lo menos a dónde hay que avanzar, se puede avanzar hacia allá con modelos más de derecha o con modelos más de izquierda, pero por lo menos ponernos de acuerdo más o menos para dónde vamos. Eso es lo que hoy día pareciera no haber. En la lógica de lo que estamos hablando, ¿cómo se inscribe el fenómeno de Franco Parisi? Un candidato que nunca vino, que no está acá, pero que pareciera haber conectado incluso mejor que aquellos que están haciendo trabajo territorial, que están en la calle. Lo digo porque si uno lo mira en términos de costo-eficiencia, es el candidato más costo-eficiente que hay. O sea, hizo una campaña virtual, no se tuvo que mover de su escritorio, por así decirlo. Creo que dice cosas que le hacen mucho sentido a su electorado. ¿A qué atribuyes tú ese fenómeno y cómo, en el fondo, calza con esto que estamos hablando, con que hay demandas, con que hay una demanda por el orden? ¿Dónde se inscribe Franco Parisi? Porque hoy día todos se disputan sus votos. Sí, Franco Parisi es un fenómeno muy interesante que yo creo que tiene mucha más profundidad sociológica de la que uno está dispuesto a ver, digamos. Hay que separar a él de su votante de partida. Ya. Porque el tema de Parisi, digamos, es como de esta gama de personajes
que obviamente y con razón causan bastantes dudas. De hecho, primero esto era este mundo tipo felices y forrados, o algo lo que yo le decía como de democracia piramidal. O sea, son personajes muy, muy dudosos y que las intenciones no son muy claras. Y que, claro, generan obviamente cierta desconfianza. Pero cuando uno mira el mundo que rodea a Parisi, donde también hay harta gente dudosa, pero hay más cosas. Y su programa, de hecho, es un programa súper concreto, muy de cosas, de rebajas de impuestos, pero también ampliación de derechos sociales. Es una especie de mezcla que viene de sectores especialmente de clase media. El perfil que de lo que se ha sabido hasta ahora, que no es mucho, es un perfil muy de clase media, principalmente hombres, y que ha concentrado su electorado y su capacidad, digamos, en el norte, que tiene sus propias características, digamos, sociológicas, el norte chileno, por el efecto de la minería. Entonces, es interesante, hay que estudiarlo bien. Y el otro elemento interesante de la campaña de Parisi es cómo hizo la campaña básicamente a través de Facebook. Y porque en el fondo es un candidato que habla en Facebook, cuando la clase, digo, como el lenguaje Facebook, en idioma Facebook, cuando la clase política chilena habla en idioma Twitter, digamos. Que es un espacio ultra polarizado, claro. Además, donde todo de puro enano, es un espacio enano muy de élite, y de puros egos inflados hasta el infinito, dándoselas de inteligente. Y en cambio, Facebook tiene un elemento mucho más masivo, y ahí fue principalmente donde Franco Parisi hizo esta campaña que, digamos, desde remota, sin siquiera estar en Chile, sin siquiera votar él por sí mismo. Es interesante ese punto y quiero linkearlo también con lo que va a ser la segunda vuelta, Pablo, en términos de los flujos de información con las plataformas donde la información y el debate también se vuelven bastante más intensos, obviamente por lo que estamos comentando desde el contexto social y también político. ¿Cómo ves tú eso en términos de tener dos candidaturas, de tener espacios como Twitter, Facebook, Instagram, donde los mensajes, donde los debates, donde las conversaciones, WhatsApp también lo podría incluir, tienen un tono completamente distinto, insisto en el término, más intenso en el debate, a diferencia de pasadas elecciones donde no contábamos con esas plataformas de comunicación? ¿Cómo lo ves tú? Porque algunos piensan de que aquí también se puede pecar en la desinformación muchas veces. Sí, o sea, por eso el tema o sea, por eso la idea de democracia piramidal, que no es tratar de entender estos fenómenos que se han ido articulando de nuevas maneras gracias a las redes sociales y a las nuevas plataformas, a las nuevas formas de comunicación, que son, pero que también tienen una dimensión sociológica detrás que es importante. O sea, sí. Que se relaciona también con las formas, con la crisis del orden capitalista después del 2008, con pasar de un orden capitalista que se basaba en un imaginario del esfuerzo, del mérito, del trabajo duro, a uno donde es todo mucho más superficial, de pasadas, de apariencias, etcétera, etcétera. Como hay o sea, bueno, esto suena, es una relación muy como larga, un tema medio enredado, pero creo que ahí hay algo importante que tratar de entender, que es de más profundidad y de más largo aliento. Respecto a la elección en sí misma, yo creo que lo importante es concentrarse en los equipos que los candidatos vayan presentando, en las propuestas que ojalá se acoten lo más posible. Si en verdad, para la situación económica y política en que estamos, proponer, por ejemplo, pasar del sistema de salud que tenemos hoy día a un sistema de salud con un seguro universal, por ejemplo, y seguros complementarios, ya sería un gran avance y un cambio muy razonable y difícil de lograr. Entonces, hay que desinflar, si uno quiere, la expectativa, pero teniendo claridad hacia dónde estamos avanzando. Y eso es yo creo lo que no se ha logrado generar, y más bien ahora mucha gente lo que quiere hacer esto es casi una elección entre comunismo y fascismo, una cosa así. O sea, la izquierda diciendo que viene el fascismo, que hay que combatirlo y que no pasarán, y la derecha diciendo que aquí estamos combatiendo contra el comunismo y que si caemos en las garras del oso no salimos más. Si llegamos a ese punto, vamos a estar patinando en un vacío. Y eso es yo creo lo que tenemos que evitar. Ay, qué difícil el panorama. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. No, muchas gracias a ustedes y mucho ánimo para la